Magistrada Yanino Talora Malasí, pasaremos a la cuenta de los proyectos que usted somete al Pleno. Secretario General, de cuenta, por favor. Su autorización, magistrado presidente, magistradas. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución del incidente en los juicios de revisión constitucional electoral 128/2021 y acumulados, a fin de emitir diversas determinaciones en relación con el resultado de la diligencia de recuento total respecto de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, ordenada por esta Sala Superior. La materia de esta propuesta de resolución incidental corresponde al pronunciamiento de los escritos e incidencias presentados por las representaciones partidistas durante el desarrollo del recuento, así como para determinar el resultado de la diligencia de cómputo total de la elección de la gubernatura ordenada por esta Sala Superior. Respecto a los escritos de incidencias, se propone desestimar las alegaciones formuladas, por una parte, porque los planteamientos expuestos corresponden a manifestaciones genéricas, subjetivas y sin sustento argumentativo probatorio, las cuales simplemente reflejan la posición unilateral, de las que no se advierten al menos las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con los hechos expuestos. En cuanto hace los escritos de incidencias, mediante los que se pretende confrontar la decisión que las magistradas y los magistrados encargados en las diligencias respecto de la calificación de los votos reservados, se considera que en la sentencia que ordenó el recuento, se precisó con claridad que les correspondía determinar cómo debía ser calificado a cada voto objetado, sin que fuera prevista la posibilidad de una nueva valoración por parte de esta Sala Superior. Por lo que se refiere a la determinación de los resultados de la diligencia, en el proyecto se precisa que en primer término, el resultado de los cómputos distritales conforme a la diligencia de recuento a partir de los resultados de las constancias individuales de las casillas correspondientes. Hecho lo anterior, respecto al 05 Distrito Electoral Local, se procede a hacer un ajuste derivado de que, al dictar sentencia, el Tribunal Local, en el juicio en conformidad 10 y sus acumulados, declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 102 contigua 1, determinación que al no ser controvertida ha quedado firme. Hecho el ajuste y obtenido la suma de los cómputos correspondientes a los 21 distritos electorales, se procede a emitir la determinación en relación con las casillas 205 contigua 1, 174 contigua 1 y 370 básica. Respecto a la casilla 205 contigua 1 y 370 básica, obra en autos certificación emitida durante el desarrollo de la diligencia de recuento, en la que se hace constar que el respectivo paquete contenía documentación de una elección distinta, por lo que no fue posible realizar el recuento. En tal circunstancia, conforme al criterio de esta Sala Superior, ante la imposibilidad de llevar a cabo el recuento de los votos, es conforme a derecho tener en consideración elementos como las actas de jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, al ser viable considerar la información de esas documentales a efecto de que se tomen en cuenta los votos emitidos. Distinta es la situación de la casilla 174 contigua 1. Durante la diligencia de recuento no se encontraron materiales electorales en el paquete respectivo, y ante la inexistencia de las citadas actas no es procedente considerar votación alguna. Hechos los ajustes correspondientes, como se advierte de la propuesta, se especifica el resultado de la suma de los cómputos distritales en la elección de la gubernatura del Estado de Campeche derivado de la diligencia de recuento. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 171 de 2021, promovido por Movimiento Ciudadano, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que confirmó los resultados del cómputo distrital de la elección de la gubernatura del referido Estado, relativo a los distritos electorales 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21, al considerar que no se actualizaron las causales de nulidad de votación recibida en casillas invocadas por el demandante. En su demanda ante esta instancia, el partido político actor formula motivos de disenso por los que alega un indebido análisis de las causales planteadas por indebida fundamentación y motivación, así como por falta de exhaustividad al emitir la sentencia controvertida. En el proyecto, se considera que resultan infundados o inoperantes los conceptos y agravios del demandante, con excepción de los relacionados al análisis por el tribunal local de la causal relativa a la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por ley, con relación a la cual se considera que se actualiza el supuesto de nulidad de votación recibida en 4 casillas. Así como respecto del análisis de la causal de error y dolo,
donde la propuesta es declarar la nulidad de la votación recibida en 5 más, al resultar parcialmente fundados los agravios expuestos. Por otra parte, derivado de hechos de que el actor aduce le generan agravio, surgidos a partir del recuento total de la votación recibida respecto de la gubernatura del Estado, el actor pretende la nulidad de la votación recibida en diversas casillas al existir inconsistencias en los rubros fundamentales sobre el total de la votación recibida, surgido de la diligencia de recuento en relación con el total de personas que votaron. Tales agravios resultan parcialmente fundados, por lo que se propone declarar la nulidad de la votación recibida en 9 casillas más. Conforme a las consideraciones a que se ha hecho referencia, se propone modificar la sentencia controvertida, declarar la nulidad de la votación recibida en 18 casillas, recomponer los resultados de la diligencia de recuento total de la votación de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, precisados al resolver el incidente sobre resultados de la diligencia de recuento, así como determinar el cómputo final de la elección de la gubernatura de esa entidad federativa, el cual resulta favorable a la candidata postulada por la coalición integrada por los partidos políticos El Trabajo y Morena. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 172 de 2021, presentado por el partido político Movimiento Ciudadano, en el cual se propone confirmar las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche respecto a los resultados de la elección a la gubernatura de la citada entidad federativa, así como el dictamen de declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría y validez. En el proyecto se abordan las siguientes temáticas. A. Falta de certeza en los resultados de la elección. B. Intervención de funcionarios públicos federales y locales. Intervención del presidente municipal del Ayuntamiento de Centro Tabasco. Intervención de la bancada de Morena del Congreso de Campeche. Utilización de la imagen del presidente de la República. Presencia del presidente de la República en la entidad federativa. Conducta desplegada por Laida Sansores de manera posterior a la presentación de los juicios en conformidad. C. Utilización de programas sociales. D. Separación iglesia-estado. E. Vulneración a la veda electoral. F. Calumnia en contra del candidato Eliseo Fernández Montúfar. G. Turismo electoral y alteración al registro federal de electores. Y H. Irregularidades graves, sistemáticas y generalizadas en la jornada electoral. En cada caso, el proyecto propone calificar los agravios como infundados e inoperantes. Asimismo, tomando en cuenta el diverso juicio de revisión constitucional electoral 171 de 2021, en donde se proponen la anulación de un total de 18 casillas y, en consecuencia, la recomposición de los resultados de la diligencia de recuento total de la votación de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, se propone confirmar la constancia de mayoría y validez otorgada a Laida Elena Sansores San Román. A continuación, doy cuenta con el proyecto de incidente de incumplimiento de sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 128 de este año y sus acumulados, promovido por Movimiento Ciudadano, a fin de que esta Sala Superior ordenara a las y los magistrados encargados de las diligencias de recuento requerir los listados nominales de todas las casillas instaladas, con el objeto de que durante el desarrollo de esa diligencia, la cual concluyó el pasado 26 de agosto, se hiciera la revisión del número total de personas que votaron. En la propuesta, se considera que el incidente ha quedado sin materia, toda vez que, por una parte, la etapa de recuento ordenada por este órgano jurisdiccional ha concluido, y por otra, en las sentencias de los diversos juicios de revisión constitucional electoral 171 y 172 de este año, se proponen abordar los temas de que el incidentista cuestiona, esto es, las temáticas relativas a las presuntas irregularidades en los paquetes electorales y no realizar el cotejo de los listados nominales que serán objeto de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en concepto de la ponencia, se traduce en un impedimento para continuar con la sustanciación del presente incidente y, en su caso, el dictado de un pronunciamiento de fondo respecto al incumplimiento planteado. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 1114 del presente año, promovido por una ciudadana. Datos de identificación personal están protegidos, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, que declaró, entre otros, la inexistencia de violencia política en razón de género atribuida a las y los denunciantes y la confirmación de los actos impugnados en el acuerdo de 22 de mayo de la Comisión de Quejas del Instituto Local.
Respecto a los agravios relacionados con la exigencia de renuncia al cargo de directora del Instituto de la Juventud del municipio de Colima para poder optar por la candidatura a una diputación en lugar de concederle una licencia temporal, en el proyecto se propone calificarlos como infundados. Lo anterior, ya que se coincide con el tribunal responsable en que no se aprecia que los actos enunciados tuvieran un sesgo de discriminación o violencia basada en el género, sino que se aprecia que fueron determinaciones generales tomadas por Movimiento Ciudadano y por las autoridades municipales en sus respectivos ámbitos de acción, las cuales no fueron impugnadas y en la vertiente administrativo-laboral no son competencia de la Sala Superior. Además de que los derechos político-electorales de la actora no fueron violentados, porque sí contendió como candidata. Por lo que hace al tema relacionado con medidas cautelares, en específico respecto al agravio en el cual la actora afirma que existen antecedentes de dos autoridades que se pronunciaron en sentido contrario a la responsable, otorgando medidas de protección, se consideran que es infundado, porque la unidad técnica del INE no determinó el otorgamiento de medidas cautelares, sino que únicamente resolvió que concedía la competencia de su dictado a la responsable, y porque el hecho de que una autoridad de procuración de justicia hubiera determinado el otorgamiento de medidas cautelares en materia penal, no implica que por ello debieran dictarse medidas en la vertiente electoral. En cuanto a los argumentos de la actora respecto a las cuestiones en las que se duele de un deficiente estudio de inelegibilidad del denunciado y supuesto uso de recursos públicos, se propone declararlos fundados pero inoperantes, en razón de que si bien la responsable omite pronunciarse sobre si considera que existió o no el uso de recursos públicos, no se desprenden del expediente elementos que permitan concluir que el denunciado hubiera utilizado de manera incorrecta recursos públicos o que hubiera realizado actos oficiales en el tiempo en que estaba de licencia, además de que a ningún fin práctico llevaría a revocar la resolución impugnada para que la responsable hiciera un pronunciamiento al respecto, en virtud de que no se configuró la base del reclamo, esto es, la existencia de violencia política en razón de género. Por lo anterior, se estima se debe confirmar la resolución reclamada. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios electorales 223 y 226 del presente año, promovidos por Laida Sansores San Román, a fin de controvertir la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que declaró inexistentes las infracciones en contra del partido Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura del Estado de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, así como de diversos sitios web y medios de comunicación de la red social Facebook. En el proyecto se propone acumular los juicios al existir conexidad de la causa. Por otro lado, se propone desechar de plano la demanda que integró el juicio electoral 223, porque con la demanda que presentó ante el tribunal local, la actora agotó su derecho de impugnación para controvertir la resolución emitida por el tribunal local. En cuanto al fondo, en el proyecto se propone confirmar la determinación del tribunal local en virtud de que los agravios expuestos son ineficaces para lograr la revocación de la sentencia impugnada, en esencia por tres razones. Primero, no se aportan elementos para acreditar la existencia de las publicaciones controvertidas y su contenido. Segundo, se deja de cuestionar la falta o indebida valoración probatoria emprendida por el tribunal local. Y tercero, no se advierte una demora excesiva en la actividad de certificación de la oficialía de partes del instituto. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso del procedimiento especial sancionador 396, promovido por Diana Edith Piña Muñiz, en representación del partido duranguense, a efecto de controvertir el acuerdo dictado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango, mediante la cual desechó la queja interpuesta por la recurrente contra José Ramón Enríquez Herrera, senador de la República Mexicana, por el supuesto uso de propaganda con promoción personalizada al publicitarse específicamente en Facebook. Al respecto, se propone calificar como fundados los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, en los que aduce en esencia que el criterio de la responsable es equivocado, porque no se analiza de manera integral su queja, ya que el hecho de que aún no se haya iniciado el proceso electoral no es razón suficiente para desechar la denuncia, habida cuenta de que la entidad iniciará proceso electoral en noviembre de este año. Lo anterior, porque el acuerdo reclamado no está pegado a derecho, en atención a que en el caso concreto, la temporalidad en la que se realizan los hechos enunciados
no es un motivo suficiente para el desechamiento de plano de la denuncia presentada por la parte recurrente. En ese sentido, la autoridad responsable debió analizar debidamente las circunstancias del caso para, en principio, determinar si es o no competente para admitir la denuncia, tomando en cuenta el impacto que, en su caso, pudiera actualizarse y, analizado ello, determinar lo que conforme a derecho corresponda. Por tanto, se propone revocar el acuerdo impugnado para los efectos que se precisan en la propuesta. Es la cuenta magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Tiene la palabra la magistrada Yanino Talora. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera intervenir en los 4 proyectos que presento, que son los incidentes en el juicio de revisión constitucional 128 y su acumulado, y en los juicios de revisión constitucional 171 y 172, todos del presente año y referentes a la elección a la gubernatura en el estado de Campeche. Y magistrados, pongo a su consideración estos proyectos en los que justamente Movimiento Ciudadano controvierte, por una parte, la sentencia del Tribunal Electoral Local del Estado de Campeche, que modificó los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa y confirmó que la coalición Juntos Haremos Historia en Campeche es la que obtuvo la mayoría de los votos en el proceso electoral estatal ordinario 2021, así como el dictamen del cómputo final, declaración de validez de la elección y de gubernatura electa, así como la constancia de mayoría y validez otorgada a Laida Elena Sansores San Román. Quiero apuntar que la votación total de la citada elección comprendió la recibida en 1,190 mesas directivas de casillas instaladas en los 21 consejos electorales distritales en que está dividido el territorio estatal, lo que equivale al 100% de las casillas. Señalar también que en esta jornada electoral la participación ciudadana en esta entidad fue de 63.46%. En la instancia primigenia, el Tribunal Local resolvió diversos juicios de inconformidad presentados por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Morena, con la coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, en los cuales se controvirtieron los datos asentados en las actas de cómputo distrital, alegando como agravio la actualización de todas las causales de nulidad de votación recibida en las casillas, así como la nulidad de la elección de la gubernatura por violación a principios, y demandaron el recuento parcial de la votación. El Tribunal Local integró los incidentes sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo y los declaró improcedentes. En cuanto al fondo, el Tribunal Local dictó 4 resoluciones, una por cada partido político promovente y la coalición, y la otra que atendió exclusivamente a la nulidad de la elección de la gubernatura por violación a principios constitucionales y legales. Es pertinente hacer mención que mediante sentencia el 19 de agosto, esta Sala Superior ordenó la diligencia de recuento total de los votos emitidos en la elección de gubernatura. A partir de su desarrollo y conclusión, presento la propuesta de resolución incidental sobre cumplimiento en la que se desestiman los escritos de incidencias que fueron presentados durante la misma, y hechos los ajustes de que se ha dado cuenta, se emite la determinación sobre el resultado final de la suma de los cómputos distritales derivada de dicha diligencia. Por otra parte, en relación con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional 171,
propongo modificar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que, como efecto de la impugnación de Movimiento Ciudadano, confirmó los resultados de diversos cómputos distritales de la elección de gubernatura. Quiero señalar que en este juicio de revisión constitucional, el 171, se impugnaron diversas casillas y se pidió la nulidad de las mismas por las causales previstas en la ley. Instalación en lugar distinto al establecido por el Consejo Distrital, entrega de paquete electoral fuera de los plazos, realización de cómputo y escrutinio en lugar diferente al determinado, recepción de la votación en fecha distinta a la de la jornada electoral, recepción de la votación por personas no autorizadas, error y dolo en los cómputos, rubros fundamentales que no son modificados en la diligencia de recuento. También se hicieron valer las causas de nulidad consistentes en impedir el acceso a la casilla a personas autorizadas, nulidad por permitir votar a ciudadanos que no estaban inscritos en el listado, violencia física o presión sobre funcionarios de las mesas directivas o de los electores, e irregularidades graves en la jornada o en las actas, esto último en 20 casillas. Este juicio de revisión constitucional electoral nos llevó a revisar por las diversas causas de nulidad un total de 1,086 casillas, de lo cual se da una cuenta detallada en el proyecto que someto a su consideración. Asimismo, en el mismo propongo declarar la nulidad de la votación recibida en 18 casillas, recomponer los resultados de la diligencia de recuento total de la votación de la elección de la gubernatura en el estado de Campeche, precisados en la propuesta de incidentes sobre el resultado de la diligencia de recuento, así como determinar el cómputo final de la elección de gubernatura de dicha entidad federativa, el cual resulta favorable a la candidata postulada por la coalición integrada por los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo, con un total de 139,503 votos. Ahora, en el proyecto que pongo también a su consideración respecto de las causas de nulidad de la elección, propongo calificar los agravios como infundados e inoperantes. Y quisiera señalar de manera breve las razones esenciales en cada apartado del proyecto. Respecto a la falta de certeza en los resultados de la elección, por lo que hace a la supuesta existencia de una diferencia injustificada de votos entre la votación total emitida para la elección a la gubernatura y la de diputaciones locales, el partido político actor parte de una premisa inexacta, porque estima que con el hecho de acreditar la diferencia entre las citadas votaciones es posible concluir que fueron introducidas boletas falsas y apócrifas en la elección a la gubernatura en favor del partido político Morena y su candidata. Por el contrario, el partido actor debía acreditar irregularidades de manera directa en la votación recibida en las casillas para la elección a la gubernatura. Además, el partido político actor apunta que con el recuento total de votos ordenado por esta sala superior, persiste una diferencia injustificada de 1,470 votos, lo cual, estimo, no refleja una diferencia potencial. Por otra parte, por lo que hace a la supuesta intervención de funcionarios públicos federales y locales, en cada caso se desestiman los agravios. Respecto a la supuesta intervención del presidente municipal de Centro en el estado de Tabasco, advierto que el partido actor reitera su posición original y, por otra parte, no controvierte que de las notas periodísticas
aportadas, no se demuestra que el presidente municipal participara en actos proselitistas en favor de la candidata Laida Sansores. Por otra parte, por lo que hace a la supuesta intervención de la bancada de Morena del Congreso de Campeche, se propone desestimar los motivos de agravio, porque si bien el tribunal local calificó de inoperantes estos motivos de disenso, lo hizo depender justamente de lo resuelto en un procedimiento especial sancionador. Además, en la presente sesión pública, acabamos justamente de aprobar el juicio electoral 215 de 2021, en el cual el ponente, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, nos propuso confirmar la resolución respecto de dicho procedimiento sancionador. Respecto de la utilización de la imagen del presidente de la República, los agravios se califican inoperantes porque las proposiciones del partido actor que pretenden evidenciar la utilización de la imagen del presidente de la República en la propaganda electoral utilizada por la candidata Laida Sansores fueron ya motivo de pronunciamiento por parte del tribunal local en un diverso procedimiento especial sancionador, el cual tuvo justamente por objeto analizar diversas pruebas aportadas por Movimiento Ciudadano, las que resultan ser justamente las mismas que son aportadas en el presente juicio de revisión. Además, la decisión del tribunal local en dicho procedimiento especial sancionador se encuentra firme a no haber sido motivo de impugnación ante esta sala superior. No pasa inadvertida la alegación de que circuló un video en grupos de redes sociales en donde se hizo creer a la ciudadanía que en el actual proceso electoral el titular del Poder Ejecutivo externó su apoyo y respaldo a la candidata Laida Sansores. Si bien se advierte que dicho disenso no fue motivo de algún pronunciamiento particular por parte del tribunal local, lo cierto es que no le asiste la razón en virtud de que no aportó la suficiencia probatoria para sostener tampoco dicha proposición. Por otra parte, respecto a la visita del presidente de la República a Campeche en el mes de junio, los agravios resultan ineficaces, puesto que en el proyecto se reconoce la falta de cuidado del servidor público en su actuación frente al proceso electoral local. Sin embargo, ello no resulta determinante, por lo cual, conforme al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, debe prevalecer el sentido de la voluntad de las personas electoras expresado en las urnas. Por otra parte, el partido actor refiere que la candidata Laida Sansores, de manera posterior a la jornada electoral, no ha dejado de realizar actos de posicionamiento en conjunto con diversos funcionarios públicos, simulando actos de gobierno. En este sentido, el proyecto apunta que son cuestiones que no fueron objeto de la litis primigenia. Además, formaron parte de una de las quejas que el tribunal local desechó por considerar que no tenía el carácter de superveniente, cuestión que ante esta instancia no es combatida. Por lo que hace a la supuesta utilización de programas sociales, el enjuiciante parte de la premisa inexacta de que al acumularse los juicios en la instancia primigenia, existe una adquisición de pretensiones y de los hechos que cada partido político refirió como elemento para tratar de acreditar la violación de principios constitucionales. En tal contexto, no es posible atender cuestiones que no fueron alegadas por el partido actor ante el tribunal local, como es el caso de la supuesta existencia de spots. Asimismo, el proyecto sostiene que el partido actor parte de una premisa errónea al considerar que el criterio jurisprudencial sostenido en la jurisprudencia 19 de 2019 es aplicable al caso, en virtud de que no se observa que la candidata entregara el citado beneficio,
dado que por la segmentación del video en el presente asunto, solo se permite advertir que informó a una persona de la existencia del programa para el bienestar de las personas adultas mayores implementada por el gobierno federal, lo que en sí no se encuentra prohibido. En la temática de separación de la Iglesia-Estado, los agravios se califican inoperantes por dos razones. El partido en la instancia local no hizo valer la nulidad de la elección por violación a este principio. Y el partido actor no controvierte el desechamiento del tribunal local respecto a las pruebas supervenientes que presentó en su momento. Respecto a la vulneración a la veda electoral, se advierte que el partido actor no enfrenta la conclusión de que se alude a noticias de la prensa, por lo que pasa por alto contraargumentar respecto a que el periodismo goza de una presunción de licitud, porque de lo contrario se someterían a escrutinio jurisdiccional expresiones que en principio cuentan con una función indispensable en las democracias respecto a la libre circulación de ideas. Respecto de la supuesta calumnia en contra del candidato Eliseo Fernández Montúfar, se estima que el partido actor parte de la premisa incorrecta de considerar que la propaganda supuestamente calumniosa fue realizada por los partidos y actores políticos y posteriormente replicadas por el medio de comunicación en cuestión. Sin embargo, resulta ser lo contrario, porque la propaganda controvertida fue realizada bajo una labor periodística y en su caso atendió a ciertos pronunciamientos, declaraciones u opiniones de actores políticos, quienes en principios se encuentran amparados en la libertad de expresión. Además, no hay evidencia, ni siquiera de forma indiciaria, que la difusión llevada a cabo en el ejercicio periodístico fuera emanada de sectores independientes o de grupos anónimos que trabajen para los diversos partidos políticos señalados, es decir, fuentes clandestinas u órganos aparentemente independientes como se pretendió acreditar. Además, no se limitó la posibilidad del candidato de divergencia para de divergir o desmentir las imputaciones que le fueron realizadas. Por lo que hace al supuesto turismo electoral y alteración al registro federal de electores, el partido actor no demuestra el nexo causal entre los cambios de domicilio supuestamente irregulares y que estos incidieran en la autenticidad de los comicios, así como la coacción que pudo generarse a través de un supuesto favorecimiento indebido e inequitativo a alguna opción política. Finalmente, respecto a las supuestas irregularidades graves, sistemáticas y generalizadas en la jornada electoral, el partido actor no contraargumenta la decisión del tribunal local respecto a que se dejó de acreditar estas irregularidades en los distintos juicios de inconformidad. Además, debe indicarse que tales resoluciones han sido controvertidas ante esta sala superior en el diverso juicio de revisión constitucional 171 del presente año, aunado a que en el presente juicio no existe mayor argumentación por parte del partido actor más que su afirmación de la supuesta existencia de vulneración a estos principios. Y recordar también aquí que justamente el juicio de revisión constitucional es un juicio de estricto derecho en el que la parte actora tiene que combatir las razones expresadas por la responsable. Ahora bien, en el diverso juicio de revisión constitucional 171, que he puesto a su consideración, propongo modificar el cómputo de la elección de la gubernatura con la nulidad de 18 casillas, por lo que se recomponen los resultados del recuento, como lo señalé al inicio de mi participación. Sin embargo,
se procede a confirmar los resultados de la elección de la gobernatura de Campeche, así como la constancia de mayoría, toda vez que de los datos de la recomposición, Laida Sansores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, persiste como la opción que fue favorecida con el mayor número de sufragios. Finalmente, quiero destacar que ante la inoperancia y lo infundado de los agravios del partido recurrente, no se acredita la existencia de violaciones a los principios constitucionales en la elección a la gubernatura de Campeche, por lo que no resulta posible la nulidad pretendida por el partido actor. La nulidad de una elección debe ser entendida como una de las últimas medidas que se deben adoptar en la impartición de justicia electoral, debido al efecto directo en el ejercicio del derecho político electoral de la ciudadanía al emitir su sufragio a favor de la candidatura que estiman más les represente, así como su repercusión directa en el derecho humano a vivir en democracia. Y esto, aunque la diferencia sea cual sea la diferencia de votos entre un primer y segundo lugar. Por ello, propongo confirmar los resultados de la elección, toda vez que, como ya lo manifesté, no se ha demostrado que en el referido proceso electoral se haya puesto en riesgo los principios constitucionales. Y antes de concluir, quiero agradecer y reconocer el trabajo llevado a cabo por tanto la secretaria instructora como los secretarios y las secretarias de estudio y cuenta de mi ponencia, por el trabajo realizado en justamente el análisis y la elaboración de estos 4 proyectos de sentencia que someto a su consideración. Muchas gracias. Gracias, magistrada Yanin. ¿Alguien más quisiera intervenir? El magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente, para pronunciarme en torno a este juicio de revisión constitucional 171 y señalar que trataré de ser ordenado en la forma como presentaré mi votación. En general, mi votación será a favor del proyecto, aunque voy a disentir de algunos de los aspectos que se presentan. Particularmente votaré en contra del incidente de incumplimiento que se nos presenta, así como en voto concurrente respecto al juicio de revisión constitucional 172 y particularmente en contra de algunos de los aspectos de estudio que ahí se nos presenta. Y señalo por qué. En principio, voto en contra del incidente de incumplimiento del juicio 128, derivado de la solicitud presentada por Movimiento Ciudadano durante el desarrollo del recuento de la votación, porque a mi modo de ver resulta injustificado el declarar sin materia el incidente, atendiendo a que ya concluyó la diligencia de recuento. Creo que esta sala superior estuvo en posibilidades de atender con oportunidad la solicitud del partido y los planteamientos expuestos en el escrito, pues el escrito se presentó durante el desarrollo del recuento y es ese momento en el cual creo que esta sala debió de dar una respuesta con el carácter de urgente, sobre todo cuando se cuestionaba que las diligencias no se estaban llevando a cabo conforme a los lineamientos ordenados en la sentencia que esta misma sala emitió. Por ello es que en ese aspecto, de manera respetuosa, no comparto las consideraciones que dejan sin materia el incidente y emitiré un voto particular. Ahora bien, respecto del resto de los proyectos, quisiera manifestar que acompaño el sentido de los proyectos en lo relativo al incidente del recuento de votación, a la nulidad de la votación recibida en 18 casillas y a la validez de la elección y la entrega de las constancias en la
a la candidata, de la constancia, perdón, a la candidata Laida Sansores. Sin embargo, la mayoría de estas consideraciones presentadas en el proyecto, básicamente me parece que se concentran en aspectos que considero que se tratan de manera adecuada, que es el reclamo de votación emitida en boletas falsas, el presunto embarazo de urnas y la diferencia en la votación entre la elección a la gobernatura y las diputaciones locales. Menciono particularmente estos aspectos, pues quisiera empezar señalando y refiriéndome a la diligencia de recuento total de votación de la elección, sobre todo tomando en consideración que se trata de una contienda de resultados muy cerrados, como ya se nos señalaba hace un momento, las diferencias y con diferencias mínimas entre la candidata y los candidatos que obtuvieron el segundo y tercer lugar, es decir, menos de 1.5%, incluso con el tercer lugar también tiene una diferencia menor del 3%. Ahora bien, me parece de la mayor relevancia el que se trate de una elección en la que este órgano jurisdiccional ordenó el recuento de la votación a nivel general. El recuento comprendió la votación recibida en las 1.190 casillas instaladas en los 21 distritos electorales del estado de Campeche. La diligencia concluyó sus actuaciones como la apertura de la bodega de resguardo, el traslado de paquetes, la verificación del sellado y la autenticidad de los mismos, la conformación de 6 grupos de trabajo integrados por funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral y de autoridades electorales del Estado, así como representantes de los partidos. Quiero manifestar en ese aspecto mi total reconocimiento a las magistradas y los magistrados de las salas regionales Jalapa y especializadas y a todo el personal de este tribunal y de las restantes autoridades que participaron los días 25 y 26 con un tiempo, la verdad, admirable para desahogar todas estas tareas. Con independencia de que en su momento no haya compartido la decisión mayoritaria de realizar el recuento, considero que el ejercicio realizado en dicha diligencia por sus méritos permitió, en este caso, dar certeza respecto de la votación y los resultados obtenidos en la contienda, y posibilitó de que partidos, candidatos y los propios magistradas y magistrados de esta sala superior pudiéramos corroborar la autenticidad de la emisión, de la votación y del cómputo realizada por las y los integrantes de las mesas directivas de casilla instaladas en Campeche. Es cierto que hubo observaciones de los representantes de los partidos, así como cuestiones que fueron tratadas por la vía incidental, y creo que las y los magistrados presentes en las diligencias se encontraban facultados para resolver cualquier tipo de controversias durante la diligencia. Creo que eso despejó cualquier lugar a dudas a aspectos como embarazos de urnas, boletas falsas y diferencias relevantes en la votación con respecto a otras elecciones que ahí se suscitaron. Ahora bien, en los proyectos se advierte que el presupuesto se revise el análisis sobre la votación recibida en diversas casillas, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el ordenamiento local, aspectos que resultan relevantes en razón de la diferencia mínima que existe entre el primero y el segundo lugar. Comparto el análisis que se realiza en el proyecto sobre la nulidad que se decreta de la votación recibida en 18 centros de votación, pues de su análisis se realiza una consideración que abona con la línea jurisprudencial de este tribunal, tomando como base el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el cual prevé que mientras no se pruebe la causal de nulidad que se invoca, la votación sigue teniendo plena validez. El resultado es que si bien se acorta la diferencia entre la candidata ganadora y el candidato
que ocupó el segundo lugar, no se presenta un cambio de ganador, pues persiste una diferencia aproximada de 6,468 votos. Dicho lo anterior, ahora quisiera referirme a los aspectos y particularidades que me parecen de mayor relevancia respecto del proyecto que nos propone confirmar la validez de la contienda y la entrega de la constancia a Laida Sansores Negrete como gobernadora de la entidad. Previamente, como ya mencioné, estoy a favor del sentido que nos propone el proyecto y comparto gran parte del estudio. Sin embargo, quisiera decir cuáles son los aspectos que no comparto y por lo cual presentaré un voto concurrente. Quisiera primero que nada referirme al apartado de estudio que se realiza en el que se concluye que existió una intervención indebida del Ejecutivo Federal en el proceso electoral, dado que realizó visitas a esa entidad federativa los días 25 de marzo, 1 y 2 de mayo, así como 5 de junio de este año. Esto es antes del inicio de la campaña, durante la campaña y en periodo de reflexión. Contrario a lo que señala el proyecto, considero que aún y cuando los actos mencionados pudieron actualizar una irregularidad, estos hechos son insuficientes para estimar que se puso en riesgo la validez de la elección o que se inobservaron los principios constitucionales que rigen la elección. De hecho, de algunos de los pronunciamientos que existen en el propio proyecto, se genera confusión en torno a que parece ser que se está hablando y parece que se están mencionando aspectos que pudieran trastocar los principios como la imparcialidad y el correcto uso de recursos públicos y propaganda gubernamental para fines electorales. Desde mi perspectiva, esos hechos, esas presencias por parte del Ejecutivo Federal no son de la entidad suficiente y por supuesto tampoco son determinantes para poder hablar de irregularidades acreditadas, toda vez que si fuera ese el caso nos llevaría a otra hipótesis o otro supuesto jurídico. Parto del supuesto que aún tratándose de un juicio de estricto derecho, la emisión de una sentencia exhaustiva en elecciones cerradas es lo que nos ocupa y creo que ese es el segundo de los aspectos que no comparto con el proyecto. Respecto al aspecto que se habla de calumnia en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, uno de los puntos que reclama Movimiento Ciudadano es que me parece relevante, es que es el que tiene que ver con la presencia de publicaciones en contra de su candidato, en las cuales se le acusó respecto de la licitud de los recursos para su campaña. El proyecto desestima el agravio y lo declara inoperante al considerar que el partido no controvirtió las razones del tribunal local, sino que se limitó a referir que omitió analizar que los derechos de libertad de expresión e información no son absolutos. Sin embargo, yo advierto que el partido sí controvierte la sentencia de la instancia local, pues expone específicamente en la demanda que el tribunal local no analizó de manera exhaustiva los medios de prueba que aportó para sustentar la estrategia de la propaganda negra y no valoró el caudal probatorio, pues se refirió de manera escueta e imprecisa a las 11 publicaciones denunciadas, las cuales debieron ser analizadas en su conjunto y de manera individual y otorgárseles algún valor probatorio. Y es en ese sentido que el análisis de la resolución impugnada permite advertir que efectivamente el tribunal local no realizó una valoración individualizada sobre dichas publicaciones y creo que en esta fase y atendiendo a que nos corresponde analizar y velar por todos los aspectos de legalidad de este proceso electoral es cuando se tenía que hacer dicho análisis respecto a lo actuado por el tribunal responsable. Mi posición en este punto es que el proyecto debe analizar en ese sentido el agravio y lo declararía, en todo caso, llegar a declarar, de así ser el caso, infundado. Otro aspecto es lo que tiene que ver con la vulneración al principio de separación Iglesia y Estado. En otro orden, Movimiento Ciudadano afirma que se debieron valorar las pruebas supervenientes que presentó para acreditar la presunta intervención de líderes eclesiásticos a favor de la candidata de Morena, pues afirma que esas pruebas se relacionaban con hechos y vínculos
electrónicos señalados desde la demanda inicial, los que inclusive transcribieron en su escrito de demanda. Así, a mi modo de ver, existe un agravio concreto por el que afirma que los hechos relacionados con la supuesta intervención de líderes religiosos lo planteó desde la demanda inicial, lo que desde mi punto de vista resulta insuficiente para abordar el estudio de los motivos de inconformidad. En ese sentido, no comparto la consideración que se hace respecto de que no fueron planteados ante la responsable, por lo que en mi opinión el agravio debería estudiarse en el fondo y desestimarse y señalar por qué no se desvirtúa el razonamiento del tribunal local de que este tipo de reuniones no encuentran alguna restricción legal siempre y cuando los líderes religiosos no lleven a cabo actos directamente relacionados con su investidura religiosa o la divulgación de postulados de fe. Estas son las particularidades, magistradas, magistrados, que considero de mayor relevancia en los casos de discusión, así como las observaciones que respetuosamente formularía al proyecto en aras de precisiones que me parece que son importantes, las cuales de no ser aceptadas, pues formularía, insisto, las añadiría a mi voto concurrente con el único fin de complementar el estudio que, a mi juicio, insisto, debió de ser exhaustivo en los aspectos que acabo de citar. Y es por ello que considero que los resultados obtenidos, adicionalmente a lo ya señalado, los resultados obtenidos en la elección de Campeche son reflejo de la válida participación de la ciudadanía y que las posibles inconsistencias advertidas en la cadena impugnativa son insuficientes para considerar que se trató de un ejercicio viciado, aún considerando la diferencia mínima de votos existentes entre el primero y segundo lugar de la elección. Muchas gracias y es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, magistrado Vargas Valdés. ¿Alguien más desea intervenir en relación con estos juicios? No hay más intervenciones. Muy bien. Secretario General de Acuerdos, tenemos otros proyectos que presenta la magistrada, ¿no? Janine Otalora Malasí. Preguntaría si hay alguna otra intervención al respecto. Magistrada Mónica Soto. Por favor. Ahí está. Gracias, presidente. Con su venia, magistrada, magistrados. Yo de manera respetuosa quisiera referirme al JDC 1114. Si no hubiera algún otro antes. No hay alguna otra intervención antes. Magistrada Soto, por favor. Gracias, presidente. Y bueno, quisiera de manera muy breve recapitular un poco sobre lo señalado en la cuenta, por medio del cual se manifestó que el medio de impugnación que nos ocupa es promovido a fin de controvertir la sentencia del tribunal local dentro de un procedimiento especial sancionador instaurado por actos presuntamente constitutivos de violencia política de género, entre otros contra la entonces candidata a contra el entonces candidato a la gubernatura de Colima y presidente municipal con licencia. Como antecedente, la controversia surge de la determinación de un partido político en que se implementó como estrategia que quienes fueran servidoras y servidores públicos de cualquier orden de gobierno, previo a su registro a una candidatura, debían separarse del cargo por licencia en algunos casos, y se estableció que en aquellos en que se tratara de cargos de confianza debía mediar la renuncia.
caso que se aplica a la parte actora. La actora solicitó que se le otorgara una licencia sin goce de sueldo para poder contender por una diputación local en el estado de Colima. Sin embargo, se le negó y le plantearon dos opciones. O renunciaba a su empleo como funcionaria municipal para seguir adelante con la postulación, o renunciaba a la candidatura si su deseo era conservar su empleo. Por esta situación interpuso una denuncia en contra de diversas personas, entre ellas el referido presidente municipal con licencia, por considerar que la presión ejercida en su contra actualizaba violencia política por razón de género, lo que hacía inelegible, lo hacía inelegible aunado al hecho de que, estando separado del cargo, continuaba tomando decisiones al interior del ayuntamiento. Al resolver, el tribunal local estimó que no se configuraba la falta aducida, toda vez que los hechos denunciados consistentes en amenazas e intimidación para que presentara la renuncia no se basaron en elementos de ese tipo, pues no se encontraban vinculados al hecho de que se tratara de ser mujer, sino que obedeció a una cuestión generalizada en la que únicamente se tomó en cuenta el carácter de servidora pública y la intención de contender en el proceso electoral estatal. Aunado a ello, la responsable concluyó que no hubo afectación a su derecho político electoral de ser votada, pues finalmente sí contendió para el cargo de elección popular antes señalado y recibió el apoyo necesario para los gastos de campaña por parte del instituto político que la postuló. Por su parte, el proyecto que se nos está presentando para la consideración y votación propone confirmar la resolución del tribunal local al desestimar los agravios planteados, pues considera que solicitarle a la actora que renunciara al cargo municipal que ostentaba para que pudiera ser registrada como candidata no tiene un sesgo de discriminación o violencia basada en el género, sino que fueron determinaciones del instituto político postulante y de la autoridad municipal, basados en que no se vulnera el principio de imparcialidad. Como lo adelanté, respetuosamente me aparto del sentido de las consideraciones que nos propone la magistrada Janine Otálara, pues considero que en el caso concreto sí se dan situaciones que constituyen violencia política de género, e incluso podríamos estar frente a categorías sospechosas que a simple vista pueden pasar por alto, como el hecho de que se trata, además de una mujer joven, de una mujer soltera, cuestión que ella misma considera que generó un trato diferenciado hacia su persona con respecto del resto de las candidaturas postuladas por el partido político. Si bien tanto la responsable como el proyecto consideran que no se dan los elementos necesarios para encuadrar dichas conductas en lo que es la figura de violencia política por razón de género, en mi opinión y bajo una visión de perspectiva de género, un análisis con la metodología de la perspectiva de género en el juzgar, considero que este tipo de violencia no se actualiza únicamente cuando se agrede públicamente o se realizan manifestaciones que descalifican evidentemente o de manera grotesca a una mujer. Por eso es necesario que las juzgadoras y los juzgadores analicemos de manera integral todas las situaciones que se nos presentan y realicemos un análisis exhaustivo de las mismas, pues también pueden darse situaciones que pasan desapercibido a simple vista, pero que devienen en conductas o en acciones que están sustentadas pues en la
histórica y normalizada cultura patriarcal. Y en ese sentido, advierto algo que me parece muy importante señalar, y es que, en primer lugar, no existe en la legislación electoral local la obligación de que la actora se separara del cargo para poder contender por la candidatura a una diputación, tal como se advierte de la lectura del artículo 21 del Código Electoral del Estado de Colima, a diferencia de los cargos para la elección de municipios, en donde el artículo 25 del citado ordenamiento sí señala como requisito no ser servidor o servidora pública en ejercicio de la federación, el estado o municipios, así como de organismos descentralizados y empresas que participan en el gobierno estatal o municipal, salvo que se separe del cargo por lo menos un día antes del inicio del periodo de registro de las candidaturas. En segundo lugar, en esencia, la controversia deriva de que el presidente municipal con licencia y candidato a la gubernatura del estado de Colima le comunicó a la ahora promovente que debía escoger entre la candidatura a la diputación o continuar en el cargo municipal que desempeñaba, con motivo de la decisión tomada por el partido político en comento, y le dijo que debía decidir de inmediato, presionándola, e incluso le hizo saber que ya tenía a la persona que la sustituiría en sus funciones. Es decir, las personas que estuvieron presionándola para renunciar a su empleo o a contender por un cargo de elección popular no contaban siquiera con las atribuciones para exigirle tal decisión. Además que, como lo mencioné, la ley no exigía en el caso la separación del cargo, por lo que tal requisito constituye una imposición que no está prevista legalmente para tales efectos. Respecto a lo anterior, no se omite señalar que estos hechos fueron aceptados y reconocidos por los denunciados, especialmente por el candidato a la gubernatura, quien admitió haberle solicitado la renuncia a la promovente para que pudiera continuar con la candidatura, por lo que no se trata de una presunción, sino de hechos ciertos. Aunado a ello, es de resaltarse que al tratarse de un candidato a la gubernatura, quien realizó los actos intimidatorios sobre una candidata a una diputación local, se advierte una situación de desventaja y, de alguna manera, subordinación política frente al agresor, como lo manifiesta. Desde mi óptica, sí se ejercieron actos de presión y amenazas por parte de los denunciados para que la actora renunciara a su puesto o a la oportunidad de ocupar un cargo de elección popular. Y si bien es cierto que tal situación derivó de una determinación que se aplicó también a los hombres por una estrategia partidista, lo cierto es que se transgredieron los derechos humanos y político-electorales en su vertiente de acceso al cargo, y específicamente en el caso que nos ocupa, la víctima es una mujer a la que injustamente se le exigió y condicionó, obstaculizando sus posibilidades de acceder a una curul. Al respecto, si bien en principio la medida podría parecer igualitaria para ambos géneros, que igualmente no está en la ley este obstáculo, desde mi óptica no lo es, ya que tiene un impacto diferenciado y no afecta en igual medida a hombres y mujeres, porque es un hecho que históricamente y aún en la actualidad las mujeres se encuentran en una situación especialmente desaventajada por diversos factores. Por ejemplo, el hecho de que se le dificulte más que al género masculino conseguir un empleo, que generalmente el sueldo que perciben es menor y tienen, además de las funciones laborales,
otro tipo de responsabilidades o cargas, como son, de manera particular, lo digo, el tema de los cuidados familiares, los temas domésticos, y lo cual representa una barrera para que puedan realizar y desempeñar de manera igualitaria, en este caso y en muchos más, a los hombres, por ejemplo, en una campaña electoral sin percibir un ingreso económico. Es decir, quedarse sin empleo es un lujo que difícilmente se pueden dar. De hecho, incluso la reelección en la Cámara de Diputadas y Diputados permitió a muchas mujeres competir sin necesidad de solicitar licencia. Como lo he reiterado en diversas ocasiones, es importante cuando hacemos el ejercicio de juzgar con perspectiva de género, analizar bajo esta metodología el expediente y el caso que estamos observando. Es importante poner en perspectiva la aplicación neutral de las normas, porque como lo señala de manera expresa el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el impacto diferenciado es para las mujeres con relación a los hombres cuando podemos aplicar una regla tajantemente aduciendo la neutralidad de la misma, de la norma, para juzgar sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta también que estamos frente a evidentes categorías sospechosas que hay que analizar desde otra perspectiva, como es la metodología de juzgar con perspectiva de género. Y este me parece que es un caso muy claro para evidenciar que existen este tipo de conductas que parecen naturales y que parecen de alguna manera que son neutrales para hombres y para mujeres, cuando la realidad está muy, muy clara que es diferente en el impacto que causa una aplicación neutral de la norma. Como lo he reiterado también en diversas ocasiones, los asuntos que están relacionados con temas que podrían involucrar violencia política hacia las mujeres por razón de género deben ser, y lo reitero, analizados bajo una perspectiva distinta. Y en el caso, respetuosamente, considero que debemos ir más allá de lo evidente, o que es evidente que los obstáculos están, por supuesto, ahí presentes y de alguna manera tratando de invisibilizarse ante, la visión de la normalidad de la situación que está enfrentando o que enfrentó la actora, ¿sí? Y es verdad que quizá no se advierten injurias, de denigraciones o algún otro comportamiento que es muy claro, muy evidente o muy grotesco, en donde pues es prácticamente imposible decir que no hay violencia política hacia una mujer por razón de género, porque es tan obvio cuando se le compara con un animal, cuando se le dice que se tiene que ir a la cocina, cuando se dicen pues barbaridades tan grandes como se han dicho en asuntos que han llegado aquí a nosotros, como que, y perdón que lo diga, se lo ganaron porque abrieron las piernas, o este tipo de grotescas frases evidentes de violencia, pues por supuesto que esas son muy fáciles de identificar y no requieren hacer digamos, esfuerzo para recurrir a la metodología de la perspectiva de género para juzgar. ¿Por qué? Porque es tan evidente que, digamos, no se requiere un esfuerzo para advertir una violación como tal. Pero estos casos en donde pudiera haber micromachismos, en donde pudiera haber la naturalización de una cultura patriarcal en donde a las mujeres pues generalmente se les considera menos, se les observa menos, se les escucha menos y se les
se les pone al frente el que tomen una decisión de o te quedas sin trabajo o vas a la candidatura. Creo que a las mujeres no se les puede, a nadie, pero en este caso creo que a las mujeres no se les puede seguir poniendo en una situación en donde para poder acceder a ejercer sus derechos político-electorales y acceder a una candidatura, tener que sustentar sus gastos económicos solas, tener que quedarse sin trabajo para lograr tener el premio de una candidatura. Me parece que esto es absolutamente, pues, impasable, ¿no? Hoy se está dando en este caso y me parece que, y mi apuesta es que pudiéramos tener una visión que vaya un poco más allá de esta visión pragmática, digamos, de lo que pudiera parecer este caso, ¿sí? Aquí me parece que se omite observar que el instituto político y las personas denunciadas no consideraron cuestiones particulares, no tuvieron una misión protectora ni garante. En mi opinión, el hecho de que a una mujer que se encontraba en un cargo de toma de decisión se le condicionara para que sí quería contender en una candidatura en la elección de su estado, debía renunciar a su empleo, cosa que, repito, no está prevista legalmente y que generaría una merma en su economía. También es violencia de género. La violencia económica es sometimiento, es control, y esas son me parece, los puntos que tenemos que destacar o advertir en un caso en el que están pues sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿por qué considero que existen razones para actualizar la violencia política por razón de género? ¿Por qué? Porque hay un impedimento para dejar a las mujeres militantes, particularmente a esta mujer militante, a acceder de un partido político, a acceder a un cargo público, en particular el caso de la actora, y que se le presiona de manera clara, de manera contundente y además de manera confesa, digámoslo así, se le presiona y se le condiciona para que pueda ejercer un derecho político. Tiene que ser privada de su derecho laboral, de su derecho al trabajo, para poder aspirar a contender y poder, en su caso, lograr un escaño en el Congreso de su estado. Entonces, estos son los obstáculos que bueno, a mí no me parecen invisibles, pero que pudieran a algunas personas advertirlo como natural, como algo, que atiende a lo que es la política y que así son las cosas para las mujeres. Entonces, me parece, por supuesto, que de ninguna manera habría que sacrificar el derecho al trabajo ni el empleo para poder acceder a una candidatura, ni siquiera, digamos, ya la seguridad del acceso al cargo, ¿sí? Entonces, si un partido político pudiera decidir arbitrariamente si las personas servidoras públicas pueden seguir trabajando o no, para mí es un acto totalmente violatorio de diversos derechos, ¿sí? Y también es un acto que está totalmente contrario a la ley. Un partido político no puede condicionar una candidatura al derecho al trabajo a nadie y en este caso tampoco a ninguna mujer, ¿sí? Por lo que advierto que existió intimidación por parte de diversas personas integrantes del referido instituto político que por ser las encargadas del proyecto estatal se sintieron facultados
para exigirle que renunciara a cualquiera de los dos cargos de manera injustificada y sin siquiera tener además facultades de representación necesarias ni fundamento legal para exigir tal renuncia. No se debe omitir precisar que si bien finalmente quien la destituyó de sus funciones fue el presidente municipal interino, es evidente que su despido obedeció también a una represalia en su contra por no haber accedido a renunciar, como se le exigía a fin de poder ostentar la candidatura. Y prueba de ello es que el mismo día que le niegan la licencia sin goce de sueldo, se le informa de su despido y llegan a levantar un acta sin que se le notificara previamente la realización de dicha diligencia, lo cual también me parece agresivo, por decir lo menos. Es verdad que no es competencia de este órgano jurisdiccional pronunciarse respecto de cuestiones laborales. Sin embargo, lo menciono porque es importante tener un panorama amplio del contexto en que ocurrieron los hechos. También es de observar que durante la sustanciación del PES existieron dilaciones y retrasos procesales para la admisión de la denuncia y el pronunciamiento respecto de las medidas de protección solicitadas por la actora, motivo por el que incluso presentó escritos de excitativa de justicia, toda vez que si bien la legislación local señala que el término para la admisión de la queja y la emisión del acuerdo relativo a las medidas cautelares es de 24 horas, la Comisión de Quejas y Denuncias tardó 3 días en pronunciarse al respecto. El proyecto que analizamos señala la importancia de que especialmente en aquellos asuntos vinculados con la posible violencia política por razón de género, se deben sustanciar y resolver con las debidas garantías del debido proceso, cuestión que comparto y además estimo que el simple hecho de que se vulnere el acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, sobre todo cuando se trata de hechos que presuntamente podrían constituir violencia política de género, constituye per se un menoscabo o afectación a los derechos constitucionales y humanos. Aunado a que otro aspecto importante para que apremien dichas cuestiones es que de configurarse la violencia política en razón de género, la persona agresora se podría haber encontrado impedida para participar como contendiente en el proceso electoral en curso. Y antes de concluir, quisiera agregar también que igualmente, con el debido respeto a la propuesta, desde mi óptica resulta importante que se admita y se valore una prueba superveniente presentada por la actora consistente en una pericial psicológica de la que se desprende que sufrió afectación en su persona con motivo de los actos de violencia de género que sufrió. Se estima que debe valorarse dicha probanza porque queda claro que hoy tenemos un sistema procesal electoral que tiende a evitar formalismos excesivos, cuyo objeto es brindar las condiciones necesarias para que todas las mujeres accedan a la jurisdicción y que sus conflictos sean resueltos en una justicia electoral garante de los derechos humanos. Finalmente, considero pertinente también sugerir, si se me permite, la adopción de un criterio para que en los casos en los que la legislación local no prevea la exigencia de la separación del cargo, los partidos políticos no puedan restringir ese derecho y especialmente tratándose de mujeres, deben facilitar y abstenerse de obstaculizar sus derechos y sus prerrogativas
también los derechos de votar y de ser votadas, permitiendo que se suban a la campaña política sin tener que dejar su empleo en la administración pública a fin de evitar que se sigan poniendo obstáculos y cargas excesivas y agregadas para seguir haciendo el camino más lento y más largo de las mujeres al acceso a los cargos de tomas de decisiones públicas. Y bueno, por estas razones, presidente, magistrada, magistrados, es que, como lo he señalado, con el debido respeto para la ponente, votaré en contra de la propuesta y emitiría un voto particular. Sería cuanto, presidente, magistrada, magistrados. Gracias, magistrada Mónica Soto. Estamos en el JS 1114 de este año, por si alguien más quisiera intervenir. En el caso de los otros dos juicios listados, ¿quisieran intervenir, magistradas, magistrados? Okay. Secretario General, al no haber más intervenciones, por favor tome la votación. Un gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con todos los proyectos. Magistrado Indalfer Infante González. Con las propuestas. Magistrada Yanino Talora Malasís. Con mis propuestas. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con las propuestas, excepto con el JDC 1114, por las razones que expuse. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Sí, voto a favor de los proyectos, con excepción del juicio de revisión constitucional 171, en el cual concretamente voto en contra del incidente de incumplimiento y voto en un voto concurrente en contra de del estudio del juicio de revisión constitucional 172. ¿Sería cuánto? Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los 7 proyectos. Magistrado, le informo que respecto de los proyectos de la gubernatura del estado de Campeche, el incidente sobre el resultado de la diligencia de recuento total respecto a la elección de la gubernatura de Campeche del juicio de revisión constitucional 128 ha sido aprobado por unanimidad de votos. El juicio de revisión constitucional electoral 171 de 2021 ha sido aprobado por una mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado José Luis Vargas Valdés. El juicio de revisión constitucional electoral 172, esta anualidad, ha sido aprobado por unanimidad de votos, con la precisión que el magistrado José Luis Vargas Valdés anuncia la emisión de un voto concurrente. Y en el incidente de incumplimiento de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 128, el mismo ha sido aprobado por una mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado José Luis Vargas Valdés. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales en la ciudadanía 1114, el mismo ha sido aprobado por 6 votos, con el voto en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien anuncia la emisión de un voto particular, y en los restantes proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Así es, secretario, gracias. En consecuencia, en el magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias, presidente. Perdón, creo que hay una confusión de lo que leyó el secretario, porque yo en realidad estoy en contra del juicio de revisión 128, que es el incidente de incumplimiento. Y, como lo anuncié, estoy a favor, con un voto concurrente, del juicio de revisión 172. Sí, magistrado José Luis Vargas Valdés, entonces el voto en contra es en relación con el JRC 171, lo que yo tengo anotado, y
y en el JRC 172 un voto concurrente. Así es, presidente, pero toda vez que hay 4 juicios involucrados, es decir, 2 incidentales y el juicio de revisión 171 y 172, en uno de los incidentales de ese grupo es el que votó en contra, que es el juicio de revisión 128, el incidente vinculado con el juicio de revisión 128. Sí, en efecto, es el incidente de incumplimiento de sentencia que está relacionado con ese juicio de revisión constitucional y que se declara improcedente porque se ha quedado sin materia. En ese es en el que usted está en contra. Así es. Sí. Gracias. Sí, secretario, ¿podría nada más para efectos de claridad repetir la votación? Sí, magistrado presidente. Entonces, en el juicio de revisión constitucional electoral 172 de esta anualidad, el mismo ha sido aprobado por unanimidad de votos, con la precisión que el magistrado José Luis Vargas Valdés anuncia la emisión de un voto concurrente. Y en el incidente de incumplimiento de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 128, diagonal 2021 y acumulados, el mismo ha sido aprobado por una mayoría de 6 votos, con la precisión que el magistrado José Luis Vargas Valdés vota en contra de ese incidente de incumplimiento de sentencia. Gracias, secretario. Muy bien. Ahora sí, en consecuencia, en el incidente sobre el resultado de la diligencia de recuento total respecto de la elección de la gubernatura de Campeche, del juicio de revisión constitucional 128 de este año, se resuelve. Primero, se desestiman los escritos de incidencias presentados durante la diligencia de recuento. Segundo, se emite el resultado de la suma de los cómputos distritales de la elección de la gubernatura del estado de Campeche. Tercero, agréguese copia certificada de esta resolución incidental al expediente de los juicios de revisión constitucional 171 y 172 de este año para los efectos procedentes. Cuarto, devuélvanse los sobres con los votos calificados remitidos en términos del ordenado por esta resolución. En el juicio de revisión constitucional electoral 171 de este año se resuelve. Primero, se modifica la sentencia controvertida. Segundo, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas en la sentencia. Tercero, se recompone el resultado de la diligencia de recuento total de la votación de la elección de la gubernatura del estado de Campeche. Y cuarto, se determina el cómputo final de la elección de la gubernatura del estado de Campeche. En el juicio de revisión constitucional electoral 172 se decide. Primero, se confirma la sentencia y el dictamen impugnados en lo que es materia de controversia. Segundo, se confirma la declaración de validez de la elección a la gubernatura del estado de Campeche en el proceso electoral local 2021. En el incidente de incumplimiento de sentencia del juicio de revisión constitucional 128 del presente año se decide. Único, es improcedente el incidente de incumplimiento de sentencia porque ha quedado sin materia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1114 de este año se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. En los juicios electorales 223 y 226, ambos del presente año, se decide, primero, la Sala Superior es competente para resolver el presente juicio electoral. Segundo, se acumulan los juicios. Tercero, se desecha la demanda que dio origen al expediente JE 223 de 2021. Y cuarto, se confirma la resolución impugnada en lo que es materia de la controversia. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 396 del presente año, se decide. Único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en esta ejecutoria.